Y amén. Amen. Hoy quiero hablarte de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero hablarte ahí en Juan 27, 1 al 17. Perdón, es 21, 1 al 17. ¿Estás preparado ahí? Dice, después de esto Jesús manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaba junto Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná, el Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no lo pudieron sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquellos discípulos a quienes Jesús amaba le dijo a Pedro, ¿es el Señor? Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban el tiempo, sino como que al descender a la tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Jesús le dijo, traed todos los peces que acabáis de pescar. Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Y le dijo, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan, les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él les dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo,
pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y él le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Esta historia, la verdad, mis hermanos, a mí me ha tocado muchísimo, la verdad, porque esta historia podemos ver a Pedro, podemos saber de dónde Dios sacó a Pedro, y podemos ver ahí en los versículos al último cómo Jesús le hablaba a Pedro y le decía: Pedro, ¿me amas? 3 veces le dijo: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le decía: sí, Señor, tú sabes que me amas. Sí, Señor, tú sabes que me amas. Y las 3 veces él respondió que sí, que él amaba al Señor. Pero ahí en el versículo 17, cuando le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Dice que Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: tú sabes todo, Señor. Tú sabes que te amo, le dijo a Jesús. Y Jesús le volvió a decir: apacienta mis ovejas. Todos nosotros, si nos llegaran a preguntar, o si nuestro Señor Jesucristo se apareciera, porque aquí la palabra de Dios dice que Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios, se les apareció a los discípulos. Tú y yo somos discípulos de Jesús. Tú y yo somos hijos de Jesús. Tú y yo somos apartados de Jesús. Pero quiero preguntarte, si Jesucristo se te apareciera en estos instantes y Él te preguntara por tu nombre: ¿me amas? ¿Tú qué le contestarías? ¿Tú qué le dijeras al Señor? Obviamente le dirás que sí lo amas. Pero quiero decirte algo: al yo estar estudiando esta palabra, el Señor me hablaba y me decía: si realmente me aman, hicieran las cosas que yo les mando. Si realmente me amaran, hicieran las cosas que yo les digo. El Señor me estaba hablando profundamente a mi propia vida y me decía: Olivia, necesito que hagas más por mis ovejas. Necesito que sigas pastoreando. Necesito que sigas predicando la verdad. Necesito que hables lo que yo te mando a hablar. Y de la misma manera Dios quiere hablarte a tu vida y te quiere decir que si realmente le amas, Él necesita que tú sigas hablando de su palabra. Él necesita que tú sigas haciendo su voluntad. Pero si tú no estás haciendo su voluntad, tú estás diciendo una gran mentira de que lo amas. Es necesario que nosotros le mostremos realmente el amor a nuestro Señor Jesucristo. Cuando vemos que Pedro se entristeció, Pedro se sentía tan mal por haber negado a nuestro Señor Jesucristo cuando Él iba a ser atrapado, cuando Él iba a ser tomado para ser crucificado en la cruz del Calvario. Si vemos la historia ahí donde Pedro, vemos que él, cuando Jesucristo estaba siendo atrapado, Pedro se puso agresivo y quiso defender a nuestro Señor Jesucristo. Él quiso realmente, hacer creer a todos que realmente él podía defender a Jesucristo. Pero si vemos la historia también, cuando Pedro le dijo al Señor: Señor, yo pudiera morir por ti, Señor. Todo lo que va a pasar contigo, yo lo puedo pasar por ti. Esta es una historia muy especial.
Fue un reencuentro, los discípulos con nuestro Señor Jesucristo. Si te das cuenta, Jesucristo ya había muerto y Él ya había resucitado. Pero más que todo, entre Pedro y Jesús, ellos habían tenido una última conversación a solas, donde Pedro, antes de morir, el Señor le dijo a Jesús: yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti, porque yo te amo. Tú y yo sabemos esta historia. Cuando Pedro le dijo a Jesús: Señor, yo te amo, yo estoy dispuesto a morir por ti. Así, aunque todos te negaran, yo nunca te negaré, le dijo a nuestro Señor Jesucristo. Esa fue la última conversación que tuvo Pedro con Jesús. Y le dijo: Pedro, esta noche tú me vas a negar 3 veces. Antes de que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Y eso fue una conversación íntima entre Pedro y Jesús. Muchas veces hay cristianos, hemos visto, que dicen que aman a Jesús realmente, pero allá en la calle muestran, o en la casa muestran que realmente no aman a Jesús. ¿Y sabes por qué? Porque muchas veces se comportan como Pedro, se comportan negando a nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué manera tú y yo podemos negar a Jesucristo? Cuando tú estás mirando la necesidad de una persona y no le hablas de Jesús. Cuando tú sabes que tú puedes salvar a una persona y no la salvas. Porque tú tienes palabra de vida, mi hermana, mi hermano. Tú tienes palabra de poder, de autoridad. Tú tienes una palabra que te respalda, nuestro Señor Jesucristo. Y tú y yo sabemos que hay tanta necesidad. Y si tú y yo estamos diciendo que realmente amamos a Dios y no hacemos nada por nuestro prójimo, estamos negando a nuestro Señor Jesucristo. Estamos negando el señorío y el poderío que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Si Él nos ha dicho que nos ha hecho a imagen y semejanza, ¿por qué tú y yo no hacemos lo que Él hace, lo que Él hizo aquí en la tierra? ¿Por qué lo limitamos, mis hermanos amados? Es porque realmente muchas personas no lo aman. Vienen a las iglesias solamente por la necesidad que hay. Y discúlpame que te tenga que decir esto, pero esto es necesario que tú lo conozcas y lo entiendas. Es necesario que tú y yo nos enamoremos plenamente por nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que realmente tú sientas ese amor por Dios. Porque la misma palabra de Dios nos dice: amarás a Dios por sobre todas las cosas. Jesucristo sufría y lloraba por los enfermos. Jesucristo sufría y lloraba por aquellos endemoniados. Jesucristo vino a la tierra a hacer milagros, a hacer prodigios. Y de la misma manera Jesucristo te dice a ti, me dice a mí, que para eso nos dejó a su Santo Espíritu, para que tú y yo seamos como Él y caminemos como Él. Yo no sé cuánto tú lo ames realmente, pero yo sí te quiero decir que al que más le perdona al Señor es el que tiene más agradecimiento. Yo no sé cuánto agradecimiento tú tengas, o cuánto te ha perdonado Dios, cuántos pecados te ha perdonado Dios. ¿De dónde Dios te sacó y me sacó a mí? ¿Cuántas veces Dios te ha mostrado tantas bendiciones? ¿Cuántas peticiones te ha respondido tu Dios? ¿Acaso no merece Jesucristo que tú y yo lo amemos como Él nos lo pide? ¿Acaso no merece Jesucristo que tú y yo todos los días le demos a Él gracias? Gracias por darte la respiración. Gracias por tenerte tus órganos sanos. Gracias
Gracias por tenerte unas piernas sanas. Hace unos momentos te estaba hablando del siervo que está ahorita en el hospital. ¿Y cuántos siervos habrá ahorita en el hospital? ¿Cuántos ministros están ahorita en el hospital? Y quiero decirte, no solamente por él he orado. He estado orando por pastores y ministros que ahorita no pueden caminar, tienen meses encerrados en sus casas, padeciendo y sufriendo una enfermedad y todavía no saben por qué. Pero tú y yo sí sabemos por qué. Porque Dios tiene un plan perfecto. Porque es necesario muchas veces que el Señor trate con nuestra carne para que después venga el agradecimiento. Aquí hay personas que estaban plenamente enfermas, que no podían salir de sus hogares. Y ahora les sirven al Señor. Y les sirven por agradecimiento. Porque antes no podían salir de sus hogares. Antes no podían ni tan siquiera valerse por sí solas. Yo no sé si alguno de ustedes salió de una enfermedad en la cual te limitabas para poder tener todo normal como debería de ser. Pedro terminó negando 3 veces a Jesús. La Biblia dice que para Pedro fue un trauma. Cuando tú y yo negamos a Jesucristo, tiene que haber un arrepentimiento genuino en tu corazón. De otra manera que tú y yo podemos negar a nuestro Señor Jesucristo es cuando tú y yo cometemos pecado. Cuando tú y yo decimos al diablo, mis hermanos amados, es muy fácil para todos nosotros que seamos tentados y caigamos en la tentación. Todos nosotros podemos caer en tentación porque aún Eva, la primer mujer y el primer hombre de la tierra, fueron tentados y cayeron en pecado. Pero en aquellos tiempos no estaba el Consolador, no estaba el Espíritu Santo de Dios. Ahora tú y yo tenemos la virtud de que el Espíritu de Dios está tan cerca de nosotros. Pedro se sentía tan culpable y tan avergonzado haber negado a Jesús. No podía superar esa culpa y se avergonzaba de haberlo negado y de haberle dado la espalda. ¿Sabes que en la actualidad todavía hay cristianos que le dan la espalda a Jesús? ¿Sabes que en la actualidad hay cristianos que se olvidaron del sacrificio de Jesús? Que se olvidaron del derramamiento de sangre por causa de nuestro pecado. ¿Te has acordado cuántas gotas de sangre el Señor derramó por nuestros pecados? Nos hemos acordado, mis hermanos amados, cuántas gotas derramó nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados. Cuando los discípulos le dieron la espalda a nuestro Señor Jesucristo, después de esto Jesucristo resucitó y se aparece 2 veces a los discípulos, pero no habla con ellos, no habla con Pedro, no le dice nada a Pedro, sino que hasta la 3ª vez se le presenta. Jesús se acerca a Pedro y le dice: Pedro, tengo que hablar contigo. Cuando Pedro reconoció que era nuestro Señor Jesucristo, Pedro se puso tan nervioso. Pedro pensó en ese momento 1000 cosas. Pedro pensó que Jesucristo lo iba a regañar. Pedro pensó que Jesucristo lo iba a destituir del grupo. Pedro pensó que el espíritu de él ya no iba a estar dentro de él. ¿Te puedes imaginar la frustración de Pedro? ¿Te puedes imaginar el nerviosismo de Pedro cuando Jesucristo le dice
hablar contigo. ¿Cuántas veces tú y yo hemos sentido temor de Dios cuando el Señor nos habla? Cuando el Señor nos empieza a recordar aquellas cosas que te pidió en profecía, aquellas cosas que te pidió que hicieras para Él y no las hiciste. Y quizá ahora estás pensando y recordándote, es que Dios está tratando con mi vida, porque Él me pidió en aquel tiempo aquellas cosas y yo no lo hice. Y yo no lo he puesto por obra. Yo no obedecí a nuestro Señor Jesucristo. Pedro temblaba de miedo, pensando mil cosas. ¿Qué es lo que me va a decir nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál será esa conversación que yo voy a tener con Él? Se tornó en una pregunta dentro de Él, donde Jesús ni tan siquiera le iba a reclamar. Donde Jesús ni tan siquiera le iba a recordar que Él había negado cuando fue a la cruz del Calvario. Solamente lo que quería Jesús era decirle a Pedro: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Cuando Jesús viene a ti, no te viene a recordar todos tus pecados. Cuando Jesús viene a ti, no te viene a decir: me has faltado, me has hecho pasar tristezas, has contristado mi corazón. ¿Por qué sigues pecando? ¿Por qué sigues desobedeciéndome? ¿Por qué me sigues? ¿Por qué me sigues negando con tus actitudes, con tus actos? Nuestro Señor Jesús dice que Él no te viene a condenar, que Él no te viene a poner en juicio. Nuestro Señor Jesús solamente quiere que lo ames y que yo lo ame. Él viene y te pregunta: ¿me amas? Él no te está recordando tu pasado, no te está recordando cuánto le dolió sufrir por tus pecados. Solamente viene a decirnos: ¿me aman? ¿Me aman realmente? ¿De veras me aman? Apacienta mis ovejas. Y está hablando de las ovejas que están allá afuera necesitadas. Pero está hablando de alguno de ustedes también, y a mí me dice: el Señor me da la responsabilidad de apacentarlos, de curarlos, de sanarlos, de liberarlos. Me da el dolor que ustedes sienten. Me da una desesperación cuando yo veo que no crecen espiritualmente. Me da dolor cuando aquellos que estuvieron aquí se fueron y nunca más regresaron. Me da dolor que aquellos que se fueron estén en otro lugar donde no les den el crecimiento, donde no les hablen del arrepentimiento y no les hablen de la purificación y no les hablen de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso me da dolor. Donde muchos se fueron y no han conocido realmente el amor de Dios. Cuando hay amor en tu corazón por Dios, entregas todo por Él, haces todo por Él. Porque tú y yo hemos experimentado enamorarnos de alguna persona. En alguna ocasión tú te enamoraste de alguna persona y quizá ya no tienes a esa persona, pero ahora tienes a otra persona la cual te está enamorando. O quizá ya no tienes a una persona y estás esperando una persona que te enamore. Porque somos hechos por amor. Somos hechos por amor. El amor en nosotros es necesario. Tú y yo necesitamos el amor. Porque si no hay amor hay tristeza. Si no hay amor hay soledad. Si no hay amor hay destrucción, hay enojos, hay iras.
Si no hay amor, te quieres quitar la vida. Si no hay amor, no tienes ilusión de nada. No tienes ilusión de salir adelante. Si no hay amor, nosotros somos hechos con amor eterno. Y ese amor lo necesitamos. Pero la carne se niega a tener ese primer amor. La carne se niega a obedecer a ese primer amor. Porque sabemos que el enemigo siempre estorbará. Siempre buscará la forma para que tú y yo no lleguemos hasta la presencia de Dios y no conozcamos el verdaderamente amor. ¿De qué nos sirve tener todos los dones si no tenemos el amor de Dios? La misma palabra nos lo dice, mis hermanos. ¿De qué me sirve a mí tener multitudes de personas si no hay amor? El amor es el que rompe multitud de pecados. El amor de Dios es el que restaura, el que cubre todo pecado. Jesús no quería regañar a Pedro. Jesús solamente le quería decir a Pedro: ¿me amas? Le preguntaba al apóstol. Le decía: ¿me amas? Y Pedro decía: sí, Señor, te amo. Pero si te das cuenta, la palabra dice que Jesús le insistía y le preguntaba continuamente: ¿me amas? Jesús continuamente insiste. Te insiste a ti, me insiste a mí. A lo mejor ni cuenta te has dado que Jesús te insiste. A lo mejor ni cuenta te has dado que Jesús te habla y te pregunta quizá en la noche cuando estás durmiendo: ¿me amas? De hecho, cuando Él te habla en la madrugada y te habla para que platiques con Él, y cuando Él te habla, porque Él tiene tantos deseos de platicar contigo, ni tan siquiera haces el intento de doblar tus rodillas y decirle: Señor, si te amo, necesito hablar contigo porque tengo problemas. Necesito hablar contigo porque estoy muy débil, Señor, el pecado me acecha. Necesito hablar contigo, Señor, porque muy fácil puedo caer, Señor. Necesito hablar contigo, Señor, porque realmente, Señor, no te amo y necesito que me enamores. ¿Sabes que tú y yo necesitamos platicar con Jesús para que Él nos enamore? ¿De qué forma te enamoraste de tu compañero o compañera? ¿No más de vista? ¿No más porque lo viste te enamoraste de tu compañera, compañero? No, tuvo que haber un contacto. Tuvo que haber una comunicación. Y de la misma manera nuestro Señor Jesucristo nos dice que tú y yo somos a su imagen y semejanza y tenemos que tener una comunicación con Él para que Él nos enamore. Y si tú y yo no estamos enamorados de Dios, entonces ¿de quién estamos enamorados? Si tú piensas que estás enamorado de Dios y no haces por buscarlo, y no haces por conocerlo más, y no haces por enamorarlo, y no haces por obedecerle, realmente ese no es amor. Realmente eso no es amor. ¿Acaso alguna persona te obligó a que amaras a la persona que tú amaste o que tú amas ahora? ¿Alguien puede obligar a un ser humano a amar a Dios? ¿O es que nosotros necesitamos que buscar la forma de amar a Dios? Te pregunto,
Estás buscando la forma. Te estás dejando que realmente Jesucristo te enamore. Estás dejando que Jesucristo toque tu corazón y te lleve hasta su presencia. O solamente estás durmiendo. Estás creyendo que con unas solas cuantas horas por venir a la iglesia ya es suficiente y es todo. No, no es así. No es así, mis hermanos. Yo este año entendí que tenía que buscar más el rostro de Dios. Se me acaba de hacer un ofrecimiento. Me acaban de invitar como misionera a viajar por todo el mundo. Y yo le tuve que decir al pastor, pastor, espéreme. Necesito dirección del Espíritu de Dios. Pastor, espéreme. No puedo dejar a mis ovejas. Tengo muy pocas. Pero yo necesito que se enamoren del Dios al que yo amo. Yo estoy dispuesta, pastor, le dije, a ir por todo el mundo a predicar el Evangelio. Y me preguntó, ¿usted sabe, me dijo, qué es ser un misionero? Sí, pastor, porque yo he ido a lugares donde no hay ni dónde dormir. He ido a lugares donde no hay ni qué comer, mis hermanos. Y eso a mí no me importa. Lo único que a mí me importa es obedecer a Dios. Me decía el siervo, hay tanta necesidad, mi hermana. Usted va a ver ahora que nos vayamos el viernes, me dijo, usted va a ver la necesidad. Nos faltan muchos pueblitos, muchos lugares, me dijo. Y yo sé que usted es de bendición, me dijo, para este ministerio. Cuando vino la sierva, mis hermanos, está grabado en un video donde la sierva me dijo, tienes que descansar un tiempo, porque lo que se te viene es un arduo trabajo, me dijo. Todas las profecías que esta sierva vio eran de parte de Dios, porque a todas mis ovejas el Señor les profetizó a través de ella. Yo los conozco a todos y conozco todas las necesidades de ustedes, y todo lo que esta sierva habló a cada uno de ustedes era verdad. Ella ni los conocía, pero el Señor habló a la vida de cada uno de ustedes. Y cuando a mí me dio la palabra, hoy el Señor me estaba confirmando que la palabra que salió por su boca era la palabra del mismo Dios vivo que resucitó al tercer día. Yo solamente voy a obedecer a Dios, mis hermanos. Yo sé que si el Señor me lleva de este lugar, mis hermanos, yo sé que el Señor les va a poner a un gran siervo, a una gran sierva, y no los va a desamparar y no los va a dejar. Pero quiero decirte, te amo como amo a mi Señor, y los voy a extrañar, y me va a doler dejarlos, pero me voy a alegrar porque sé que mi trabajo no ha sido en vano. Sé que lo mucho que te he enseñado ha sido para tu bendición. Sé que quizá es necesario a veces que Dios quite sus siervos para que ya no dependan ustedes de mí. Porque es mucha la palabra que se les ha impartido. Son muchas las enseñanzas que se les han dado. Y por eso muchas veces el Señor quita a sus siervos y los lleva a otro lugar para levantar más obreros. Aquí somos pocos, pero sé que si ustedes realmente aman a Dios, van a hacer la voluntad de Dios. Yo no soy indispensable, mis hermanos. Aquí el indispensable es nuestro Señor Jesucristo. Aquí el indispensable es el Espíritu de Dios.
Si tú no aprovechas este tiempo y si tú no valoras todo lo que el Señor te ha dado, recuerda que el devorador te puede tentar y te puede llevar a lugares donde habrá falsos profetas, falsos ministros, y te pueden engañar. Y quizá vayas a perder tu salvación por no poner atención a la palabra de Dios. Es necesario que te enamores de Dios. Es necesario que lo ames como Él te lo manda, por sobre todas las cosas. Si tú no lo amas por sobre todas las cosas, eso no es amor, mis hermanos. Eso no es amor. Pedro con tristeza le contestaba al Señor: tú sabes que te amo. ¿Por qué le hablaba con tristeza a Pedro? Yo le digo al Señor: tú sabes que te amo. Y me recuerdo de dónde me sacó. Me recuerdo de dónde me sacó. ¿Cómo es que no lo voy a amar si yo estuve a punto de quitarme la vida? ¿Cómo es que yo no le voy a amar si me hizo que me quitara la soga del cuello en el momento que yo me iba a quitar la vida? Él pudo haber permitido que yo me muriera y pudo haber permitido que me fuera al mismo infierno, pero por amor eterno que nos tiene a cada uno de nosotros, no ha permitido que ni tú ni yo nos pierdamos. Gloria a Dios. Y nos ha mostrado su infinito amor. Amén. A todos los que han llegado aquí, Dios les ha mostrado, porque muchos fueron liberados. Amén. Muchos fueron sanados, experimentaron milagros tras milagros tras milagros. Amén. Pero muchos no valoraron y no se enamoraron del Señor. Viven solamente una farsa. Viven una religiosidad, mis hermanos. Y triste la realidad, que quizá muchos de ellos se van a perder, porque Dios viene por una novia sin mancha y sin arruga. Dios viene por aquel que tiene un corazón agradecido por todo lo que hizo por nosotros. Si hicieras un recuento de todo lo que Dios hizo en tu vida, pero y aún todavía lo que va a hacer en tu vida, estuvieras realmente tan enamorado y tan enamorado de Él. ¿Cuántas veces tú y yo quizá han sido más veces las cuales lo hemos negado? Jesús le preguntó 3 veces: ¿me amas? Sí, Señor. Sí, Señor. Hace tiempo, cuando Dios me sacó de Yuma, mis hermanos, el Señor me mandó a levantar una iglesia en Yuma. Y cuando el Señor me dijo: ya no más vuelves, fue duro para mí. Porque yo llegué a amar y los amo, todavía amo a mi gente de Yuma, son mi familia como ustedes. Y cuando el Señor me dijo: ya no vas a volver a Yuma, dije: Señor, ¿por qué me haces esto? E inclusive en el momento que yo escuchaba esa voz, yo creí que era el enemigo, porque el enemigo es un imitador de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando Dios te habla, Dios te confirma con la misma palabra, mis hermanos. Al estar yo triste por la noticia que me había dado el Señor, mis hermanos, llegó Rebeca, la pastora Rebeca, y llegó muy entristecida. Y me dijo: hermana, el Señor me dijo que usted ya no regresa a Yuma. Yo solté el llanto. Le dije: ¿pero por qué? No sé, me dijo. Yo reprendí al diablo y le decía: diablo mentiroso, me dijo que decía. Y dice que escuchó la voz de Dios y le dijo: no reprendas al diablo, soy yo. Cuando tú empiezas a convivir con la gente que te ama y la gente que tú amas,
Es cuando tus hijos se te van de tu casa, que los amas tanto y que no quieres que se vayan. De la misma manera yo sentí cuando el Señor me dijo, ya no vuelves a Yuma. Para mí todos ellos son hijos espirituales porque Dios me llevó a discipularlos. Pero todavía estábamos ella y yo platicando de esto muy tristes. Y venía bajando el pastor las escaleras. Y venía llorando. Tenía rato llorando. Y venía con la Biblia en sus manos. Y dijo, miren lo que el Señor me dio. Y para que nosotros no estuviéramos dudando y nos diéramos cuenta que era Dios el que estaba hablando, con la misma palabra el Señor nos habló. Y dijo que iba a quitarme de ahí de ese grupo, porque había personas rebeldes. Después entendimos por qué Dios me movió de allá. Se había dado una palabra muy fuerte. Y de hecho esta es la palabra que Dios le dio a uno de los siervos de ahí. El Señor le habló a ese hombre y le dijo, Saulo, ¿me amas? Y él le dijo, sí, Señor, te amo. Y me hizo hablar 3 veces el Señor preguntándole, Saulo, ¿me amas? Sí, Señor. Saulo, ¿me amas? Sí, Señor. Después fue con otro siervo y le volvió a decir a este siervo lo mismo. Y le dijo, ¿me amas? Las 3 veces dijo sí. El Señor les decía, apacienten a mis ovejas. Ellos fueron llamados pastores y tenían que pastorear. Uno tenía que pastorear en las calles porque él había sido levantado de la drogadicción. Dios le había perdonado tantos pecados y le había regresado a su familia completa en un mes. Lo había liberado de la culpa y de todo lo que él traía encima de él. Sus hijos salieron del cuarto donde tenían depresión, donde ellos ya no querían vivir. Alguno de ellos se quería quitar la vida. La esposa ya no quería nada con el esposo. Ya se habían divorciado, pero el Señor le plació volverlos a unir. Al mes estábamos casándolos, mis hermanos. El Señor empezó a pedirle a él, ve, apacienta mis ovejas. Hay muchos drogadictos en la calle. Y él no quiso escuchar, no quiso entender. Y el Señor le habló y le dijo, si tú no me obedeces, le dijo, le voy a dar muerte a uno de tus hijos. Mis hermanos, ser profeta no es fácil. No es fácil. Cuando Dios me pedía que yo diera esta palabra, para mí era muy duro. Porque yo decía, Señor, ¿por qué me mandas a hablar esto? O sea, ¿cómo yo voy a ir a decir a tu hijo que le vas a quitar la vida a su hijo? Y el Señor me dijo, si tú no hablas, te lo voy a demandar, me dijo. Yo estaba renuente, yo no quería hablar, y en eso llegaron los pastores de jóvenes. Y me dijo la pastora, necesita que oremos por usted porque me miró en un llanto. Le dije, no. Me dijo, dice el Señor que hable la palabra que le dio a su siervo. Me tuve que levantar porque cuando el Señor habla a través de sus profetas, tú sabes que tienes que obedecer. Tuve que ir a hablar la palabra y obviamente esta palabra fue como una bomba atómica. Se hizo una división tremenda en la iglesia, mis hermanos amados. Se fueron tantas personas del lugar donde estábamos pastoreando. Empezaron a hablar de mí, que yo era una hechicera, que yo era una bruja, una divina. Empezaron a decir al pastor que yo lo único que venía era condenarles. Yo lloraba inconscientemente y le decía, Señor, ¿por qué me hiciste hablar esta palabra? El hijo de ellos era el director de la alabanza. El hijo de ellos es un gran siervo de Dios. Este joven no murió físicamente, pero murió espiritualmente. Se fue al mundo, mis hermanos. Y es más triste
cuando la persona se va al mundo, que morir cuando ya están en Cristo. Ese muchacho pudo haber muerto en Cristo porque amaba en ese tiempo a Jesucristo, pero la noticia para él fue muy dura. Algunas veces nuestro Dios habla muy fuerte para zarandearnos, para hacernos entender, mis hermanos amados, que necesitamos obedecer. Y sabemos de antemano que a la carne no le gusta que nos hable el Señor de esta manera. Quiero decirte, pasaron años enteros donde ellos dejaron de ir a la iglesia, donde ellos empezaron a padecer y empezaron a sufrir. Y hasta hace unos cuantos años regresaron a la iglesia pidiendo perdón. Ellos ahora están yendo a la iglesia, pero todavía batallan para poder fluir en el Espíritu de Dios. Porque tenemos que pasar por todas estas cosas para tener que obedecer a Dios. ¿Que no es acaso mejor obedecer a Dios para no pasar por todas estas pruebas y estas luchas? ¿Que no es mejor obedecer a Dios para poder recibir los beneficios y los bienes que Dios tiene para nosotros? Por eso te pregunto, si Jesús te pidiera y te preguntara ahora, en esta noche, ¿me amas? Pregúntate a ti mismo, ¿yo amo a Jesús o no lo amo? ¿Y sabes qué? A Jesús no lo podemos engañar. Tú y yo no podemos engañar a nuestro Señor Jesucristo. Ni tú misma, ni tú mismo te puedes engañar, porque tú sabes, tú ya experimentaste haber estado enamorado de alguien. ¿Qué era lo que tú hacías cuando estabas enamorado? ¿Qué es lo que tú haces ahora que estás enamorado o enamorada de tu pareja? Si acaso no estás desesperado por estar con ella, con él. Si acaso no estás desesperado por estar hablando y platicando con ella o con él. Si acaso no estás desesperado por agradarle a ella o a él en cualquier cosa. Si acaso no estás buscando cualquier detalle para llamarle la atención a tu amada, a tu amado. ¿Y qué es lo que realmente hacemos con nuestro Señor Jesucristo? ¿Que acaso no es lo mismo lo que tenemos que hacer con Él? Yo sé que el Señor te está hablando a tu vida. Yo lo sé. Porque si a mí me habló antes de hablarte a ti, yo sé que te está hablando a ti de la misma manera como me habla a mí. Por eso es que es bien importante que ahora te preguntes a ti mismo y a ti misma, ¿realmente amo a Dios? ¿Lo amo realmente? ¿O me estoy engañando a mí mismo diciendo que sí lo amo? En tu corazón tiene que haber el agradecimiento por el simple hecho de que tu corazón sigue latiendo. Porque ese corazón que tienes, Dios lo hizo. Dios hizo tu corazón. Y Él es el único que hace latir tu corazón a cada segundo. Y por eso es que tú tienes que tener la plena seguridad de que tienes que amarlo, porque Él vive y reina aquí en tu corazón. Pero ¿sabes por qué no sientes amarlo? Porque lo has contristado. Porque lo has contristado quizá con pequeños pecados o grandes pecados. Porque amar a Dios no es solamente venir a la iglesia. Amar a Dios no es solamente escudriñar la palabra de Dios. Amar a Dios no es solamente servirle a Dios. Es parte de, mis hermanos amados, amarle a Dios es realmente apasionarte por Él. Porque la misma palabra en Apocalipsis dice que Él tiene algo contra de nosotros, que hemos perdido su primer amor. Cuando tú te enamoras de alguien, vas desesperadamente a la presencia de él, de ella. Tenemos que experimentar ese amor hacia el Señor. No solamente buscarlo porque nos conviene. No solamente ir a su presencia porque lo necesitamos.
También tenemos que ir a su presencia, porque tenemos agradecimiento en el corazón. La Biblia dice que amemos a Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Pregúntale a la persona que está a tu lado, ¿amas al Señor? Pregúntale. Pregúntate a ti misma, a ti mismo. ¿Amas al Señor? ¿Lo amas? Entonces, apacienta las ovejas. Entonces, obedece al llamado del Señor. Obedece a las cosas que el Señor te está mandando hacer. Obedécele. Corta con esta maldición de la desobediencia al padre y a la madre. Que si no honrases a tu padre y a tu madre, ahora tienes que cortar con esa maldición. Porque ahora es una obligación honrar a nuestro Padre que está en los cielos. No es como que te lo está pidiendo el Señor. Nos está obligando a amarlo para que tú y yo podamos entrar al reino de Él. Amén. Nos está obligando, en pocas palabras. Y qué bueno que lo haga con nosotros. Pero tú te encargas de amarlo o de no amarlo. De amar más las cosas de este mundo. De amar más a tus hijos, a tu padre, a tu madre, a tu esposa, a tu esposo, a tu novia, a tu novio, que amarlo a Él primero. Muchas veces Dios trata con nosotros y nos quita lo que más amamos aquí en la tierra, y tú y yo lo sabemos. Y nos lo quita con la finalidad de hacernos entender, aquí estoy. Porque qué feo duele, ¿verdad? ¿Cómo nos duele? ¿Cómo nos duele cuando Dios nos quita esa amada, ese amado? ¿Cómo caemos en depresión, en tristeza, en dolor, aún en pensamientos de muerte? ¿Por qué crees que yo me quise matar? Por una decepción amorosa. Porque yo creí que amaba a mi marido, al hombre con el que tuve a mi hija. Yo creí que él era el primer amor de mi vida. Pero el Señor dijo, no, te equivocaste, yo soy tu primer amor. Amén. Y por eso Él me lo quitó. Me quitó ese hombre que yo creía que iba a llenar todos mis vacíos en mi corazón. Y por eso lo alejó de mí. Y hasta que yo no entendí que necesitaba enamorarme de Dios y tener un corazón agradecido porque Él me salvó de la muerte. Quiero decirte que si Dios no me hubiera quitado a ese hombre, yo siguiera alcoholizándome, yo siguiera prostituyéndome con él, porque ni aún me había casado con él. Yo estaba fornicando, mis hermanos amados. Yo decía unas palabras antisonantes por mi boca, salían palabras que no venían del reino de Dios. Yo maldecía. Yo era prepotente, yo era agresiva, me creía que todo era mío. Pensaba que con el dinero yo podía comprar todo, mis hermanos amados. Pero ¿sabes qué? El amor de Dios con nada lo compras. Amén. El amor de Dios con nada lo compras. El amor de Dios viene cuando tú eres una persona agradecida. Cuando tú, mi hermana, mi hermano, sabes que por tu pecado hubo un derramamiento de sangre. Amén. Cuando tú sabes que por el pecado tuyo y mío, Él tuvo que ir a la cruz del Calvario y tuvo que derramar toda su sangre por amor de nosotros, para que tú y yo nos salváramos, para que tú y yo un día estemos cara a cara delante de Él y estemos en las bodas del Cordero de Dios. Aleluya. Por eso lo único que quiere es que tú y yo nos comprometamos con Él. Y que tengamos nosotros realmente la seguridad de que vamos a estar con Él en las bodas del Cordero de Dios. Si no te enamoras
Pero el pecado nos puede apartar del novio. La traición nos puede apartar del novio. El adulterio nos puede apartar del novio. Y te estoy hablando del adulterio, adulterar. Adulterar con la ramera. Adulterar. Ser idólatras. Idólatras de los profetas, idólatras de los pastores, idólatras de tu carro, idólatras de tu dinero, idólatras de tu esposa, tu esposo, idólatras de tus hijos. Eso es adulterar contra de Dios. Porque tú no puedes amar más a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tu novia, a tu novio, tu dinero, tu casa, tu carro y todo lo que ya sabes que no es para que lo ames más. Me decía una persona el día de ayer, la única satisfacción que me queda, me decía, que si yo me muero, yo ya les hice una casa preciosa a mis hijos. Después de que lo estoy viendo padecer y sufrir, le dije, mi hermano, ¿de qué les sirve dejar una casa hermosa a sus hijos? ¿Qué es lo que usted les va a heredar a sus hijos? ¿Qué les va a heredar a sus hijos? ¿Una casa? ¿Carros del año? ¿Finanzas? Mi hermano, espéreme. Si usted no se arrepiente de todos sus pecados, también esos pecados que siguen dentro de usted, usted se los va a heredar a sus hijos. Y sus hijos no se van a llevar su casa, ni su carro, ni su dinero, ni su ropa, ni sus zapatos, ni nada se van a llevar al reino de Dios a comparecer delante de Él en un juicio. ¿Qué es lo que tú y yo vamos a heredar a nuestros hijos? Si tú y yo nos enamoramos de Dios, les vamos a enseñar a nuestros hijos cómo enamorarse de Dios, cómo servir a Dios, cómo hacer la voluntad de Dios, porque ellos aprenden de ti y de mí. No seamos como los fariseos, mis hermanos amados. Tú y yo sabemos quiénes eran los fariseos hipócritas, les decía el Señor, sepulcros blanqueados. Hay muchos fariseos hipócritas en las iglesias, sepulcros blanqueados. Muchos que dicen que aman a Cristo, pero no lo aman, porque con sus acciones están mostrando que no lo aman. Con sus actos están mostrando que no lo aman. Y si nosotros no amamos a Cristo, entonces amamos el pecado. Amamos todo lo malo, todo lo que nos está diciendo que nos va a llevar al infierno. Y ni tú ni yo nos queremos ir al infierno, ¿sí? No. Claro que no. Entonces no coquetees con el diablo. No coquetees con el pecado. No coquetees con la mentira. Porque no sabemos ni el día ni la hora. Dios puede venir por ti o por mí y nos puede mandar a un hospital, mis hermanos amados. ¿O acaso tú estás libre de que Dios trate contigo y suelte su ira sobre de ti cuando tú y yo pecamos y le desobedecemos? No. Porque el padre que ama a los hijos los corrige y los castiga. Amén. Y el castigo con el beneficio, fíjate, aún nos castiga con un beneficio de que del sufrimiento en el dolor tú y yo nos arrepintamos y clamemos con gemidos. Amén. El Señor tiene que clamar después con el Padre para que el Padre nos perdone, pero es necesario que tú y yo gimamos para que el Padre nos perdone por el pecado concebido. Aleluya. Pero el pueblo de Dios que no quiere entender eso prefiere mejor irse a las iglesias donde les estén apapachando el pecado, donde les estén dando lo que la carne está pidiendo, donde está toda la abominación
habla de un solo novio. Y es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que viene por la novia. Amén. Viene por la novia. Y esa novia se tiene que preparar aquí en la tierra. No esperes que allá arriba los ángeles de Jehová Dios ya te tienen todo tu vestidura. Aquí en la tierra. Aquí en la tierra tú te tienes que preparar. Aquí en la tierra tú te tienes que limpiar y tienes que preparar tu vestidura sin mancha y sin arruga. ¿Qué es lo que te está motivando? Venir a la iglesia. ¿Vienes a la iglesia porque amas a Dios verdaderamente? ¿O estás viniendo a la iglesia porque es una tradición? Porque tengo que ir para ver qué me dice el Señor, para ver qué me profetiza el Señor. No lo hagas con ese fin. Hazlo porque lo amas, porque quieres enamorarte más de Él, porque quieres aprender más de Él, porque quieres que se te disipule, que se te enseñe, que se te ministre, que se te libere, que se te sane tu alma, para que tú puedas ser escrita en el libro de la vida. Amén. Para que tú puedas conectarte con el amado, para que tú tengas deseos y estés continuamente buscando al amado, y estés buscando su presencia, porque si no te limpian, no puedes conectarte con el amado. Si no te liberan tus pastores, no puedes conectarte con el amado, porque hay espíritus inmundos que están gobernando la mente y están operando dentro de muchos cristianos que no los dejan reconocer que es necesario amar al Dios Todopoderoso. Y si no sacamos esos espíritus inmundos, solamente iremos a las iglesias buscando a ver qué se nos acomoda. Por eso es que hay mucha gente que brinca de una iglesia a otra, porque no ha encontrado a su amado en ninguna iglesia. La iglesia son ellos. Y cuando la iglesia encuentra al amado, la iglesia se establece donde realmente esté el amado. No anda buscando en otro lugar, mis hermanos amados. Todos nosotros tenemos necesidad de ser libres. Todos nosotros necesitamos realmente ser sanados. La religión no nos conecta con el amor de Dios. Tenemos que tener una relación fundamental en el amor de Dios. El amor que Dios tiene para ti y para mí es el que tú realmente le provoques. Tú tienes que provocar ese amor, porque Él ya te dijo que te ama con amor eterno. Pero ahora Él te pregunta: ¿cuánto tú me amas? ¿Cuánto tú me amas? ¿De qué manera le mostramos el amor a Dios? ¿De qué manera se lo muestras? ¿Amas a tu prójimo? ¿Perdonas a tus enemigos? ¿Los bendices a los que te maldicen? ¿Estás ayudando a aquellos que te critican y te juzgan? ¿Estás intercediendo y orando por todos ellos? ¿O es que tú crees que tú nada más mereces ser salvo y tú nada más mereces ser salvo y tú nada más mereces entrar a las bodas del Cordero? ¿Sabes? Si tú y yo no hacemos el trabajo de Dios, no hay boda. No hay bodas del Cordero. Muchas veces hay personas que creen que aman a Dios, pero no lo aman. Cuando se les manda a hacer algo, cuando Dios les manda a hacer algo. La Biblia nos dice que mucha gente vino a buscarle a Jesús desde muy lejos. Y cuando ellos vinieron delante de Él, lo halagaban, le decían palabras hermosas, bonitas. Pero Jesús les dijo: ustedes vienen solo por el pan. Y porque tuvieron hambre y les dio pan. Y ellos venían solamente por los beneficios, por los bienes.
Venían por más comida porque ya no tenían, ya se les había agotado. Y les dijo, ustedes no vienen porque realmente me aman, sino porque necesitan algo de mí. ¿Sabes que hay mucha gente que viene aquí, gloria a Dios, porque este es un hospital? Este lugar es un hospital y gloria a Dios. Mucha gente viene solamente por la necesidad que tienen. Vienen de otras iglesias y qué bien, gloria a Dios, que podemos ser el instrumento. Yo me gozo por eso, porque para esto yo estoy aquí. Para dar de gracia lo que de gracia el Señor me ha dado. Pero quiero decirte, vienen de otras iglesias, donde en sus iglesias los pastores no hacen su función, no hacen su trabajo. ¿Y sabes por qué? Porque no aman a las ovejas. Y desgraciadamente donde se les ama, la palabra de Dios dice que a lo bueno le van a decir mal. A mí hasta bruja me dicen cuando el diablo ya, o sea, quisiera que fueras de su ejército, ¿verdad? Me han dicho que hasta el diablo opera dentro de mí. Y yo le digo, ¿sabes qué escrito está? Que aún a Jesucristo le dijiste que por medio de Belcebú le echaba fuera demonios. Porque Él trata siempre de transgredizar la palabra de Dios. Siempre va a tratarte de confundir y hacerte sentir que no estés segura y seguro de lo que estás haciendo para Cristo. Pero cuando tú realmente amas a Dios, no hay nada que te mueva de la presencia de Dios. No hay nada que te confunda, porque tu identidad ya está tan segura. Ya te sientes tan segura, tan seguro con tu identidad, que no hay nadie que te mueva de esa identidad. No hay nadie que te pueda mover de ahí. Porque cuando tú sabes a qué viniste a la tierra y por qué estás en la tierra y cuál es tu visión, nadie te puede mover de ahí, mis hermanos. Nadie te puede hacer frente, nadie te puede tumbar. Esa es la razón por lo que tú y yo venimos a este lugar. Venimos a buscar el reino de Dios y su justicia. Venimos a buscar el amor de Dios para poder dar amor a aquel que necesita. En el versículo 15 Jesús preguntó a Simón Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que a todos estos? ¿Quién eran ellos? ¿Quién eran estos? Dice, ¿quién eran? Vayamos ahí al versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. ¿Quién crees que eran estos a los cuales el Señor le decía? Él estaba hablando que si amaba más, lo amaba más a él que a sus discípulos, que a su barca, que a su trabajo, que a su dinero, que a su mujer, que a sus hijos. Pedro, ¿me amas? ¿Amas más a tus pescados? ¿Amas más tu trabajo? ¿Amas más tu familia? ¿Amas más a tu esposo? ¿Amas más a tus hijos? ¿Amas más las cosas de este mundo? ¿O me amas a mí más que sobre todas las cosas? ¿Amas más lo que tienes en el banco? ¿Amas más tu dinero, tu casa? Algunos les alcanzó el amor de Dios para venir a este lugar a escuchar la palabra de Dios. Muchos de nosotros venimos aquí porque nos alcanzó el amor de Dios. Si yo no amara al Señor, yo no estuviera aquí, buscara muchas personas que vinieran a cubrir mi lugar.
y me estuviera de vez en cuando ahí sentada. Tú te das cuenta que yo casi no invito a las personas a predicar aquí, porque yo no voy a traer a una persona que no esté en mi mismo espíritu a que te venga a confundir. Porque bastante trabajo me ha costado como para traer a alguien que te confunda, traer a alguien que traiga palabra adulterada, mis hermanos amados. Yo tengo discernimiento y yo sé quién ama a Dios y quién te puede dar una palabra de vida, una palabra que te edifique, una palabra que te levante. Algunas veces el Señor me ha permitido, en otros tiempos, me permitió invitar a ciertas personas, pero me permitió invitar a esas personas para que yo mirara la condición de esas personas y para que no volviera a cometer el error. Todos nosotros necesitamos palabra de Dios y todos nosotros necesitamos enamorarnos de Dios. Algunas personas dicen que no tuvieron tiempo de venir a la iglesia. Si te das cuenta, hay personas ausentes que no vienen. ¿Tú puedes creer que esas personas aman a Dios? No. Vienen cuando tienen la necesidad. Vienen cuando se les atoró algo. Vienen cuando ya los demonios los están atormentando, mis hermanos. Y vamos con la pastora Olivia. Como si yo fuera maquinita de estar echando fuera demonios, ¿verdad? No soy maquinita. No soy maquinita de echar fuera demonios. Me gusta mi trabajo y estoy apasionada por mi trabajo. Pero quiero decirte algo. Cuando una persona es liberada, ciertamente es un proceso. Pero se mira cuando la persona está creciendo espiritualmente. Se mira cuando la persona realmente está conociendo realmente quién es, que está conociendo y está recibiendo su identidad. Hay personas que se les sacan los demonios, se les hace una liberación y después me vienen con 7 peores. ¿Y por qué crees? ¿Porque amaron a Dios? ¿Fueron agradecidos con Dios? No. Al contrario, se fueron a coquetearle al diablo a ver qué se siente con 7 peores más. Yeah, qué grueso. Tú y yo hemos visto personas que han regresado después de una mega liberación con 7 peores y se nos pone más fuerte la cosa. Pero y aún así Dios todavía tiene misericordia de ellos, mis hermanos amados, porque el trabajo no lo hago yo ni lo haces tú. Lo hace el Señor. Amén. Porque yo sé que todo trabajo que Dios me pone a hacer cuando tú estás apoyándome en intercesión, tú y yo somos los que estamos siendo usados por Dios. Amén. Somos instrumentos de Dios. Porque somos un solo cuerpo, donde en el cual tú y yo estamos participando en la liberación de tu hermana, tu hermano. Pero ¿sabes qué? Hay gente que no merece la liberación. Hay gente que no merece que pagues el precio por él y por él. Hay gente que no merece que tú sufras después de una liberación. Porque muchos piensan que uno muy fácil libera a la persona sin darse cuenta de todo lo que uno padece y sufre. La gente no sabe lo que uno llora, lo que uno sufre. Como a veces llegamos a casa después de una liberación y terminamos en la cama todos dañados, lastimados, heridos, con una jaqueca. Yo una vez le pregunté al Señor, Señor, a ver, explícame esto. Me dijo, ¿de dónde vienes? Pues de pelearme con el diablo, Señor, pues ¿de dónde más? Me dijo, ¿y qué hiciste? Pues me peleé con el diablo, Señor. ¿Y tú crees que al pelearte con el diablo él se iba a quedar con los brazos cruzados? Obviamente se defendió. No lo puedes ver. No lo podemos ver, mis hermanos. Ahora, ¿por qué Dios le permite? Señor, ¿por qué le permitiste? Porque yo te puse en enemistad con Él. Te puse a pelear con Él. Si yo no te pusiera a pelear con Él, entonces ¿para qué? O sea, ya no tendría ninguna razón de que te pusiera a liberar al pueblo. ¿Por qué las guerras, mis hermanos? ¿Qué pasa cuando los soldados se van a las guerras?
O sea, todos regresan bien sanos, bien fuertes, bien descansados después de una batalla, no. Y nosotros no estamos en cualquier guerra, estamos en una guerra espiritual. Amén. Y todo aquel que no valora el sufrimiento que uno padece, todo lo que uno sufre, los ministros de liberación, y todo aquel que no intercede y no ora por nosotros, Dios se lo va a demandar. Santo. Y Dios te va a decir: yo te puse a mis siervos, pelearon por ti, y tú te fuiste nuevamente para atrás empuercante como la marrana. Así dice la palabra. A veces Dios habla tan fuerte, mis hermanos amados, que a la carne no le gusta que Dios nos hable así. Ay, qué fuerte habla. Yo no soy la que estoy hablando. Es el Espíritu de Dios, y con la palabra te lo puedo yo confirmar que es la palabra. Amén. Por eso tienes que valorar tu liberación. Y tú tienes que ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. El que esté limpio, límpiese más. El que esté limpio, límpiese más. El que esté limpio, límpiese más. ¿Quién te dijo ya terminé de limpiarte? No. Dios no ha dicho he terminado. He terminado de limpiarte. Todos los días tienes que pedirle al Señor perdón, y todos los días te tienes que pedirle al Señor que te libere. Amén. ¿De qué? Él sabe de qué. Así es. Él sabe de qué. Por eso no ignores que todos los días tenemos luchas, pruebas, y que el devorador anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso, si tú no te enamoras de Dios, el Dios Todopoderoso no te puede defender. A ver, maridos que están aquí, There's only one, not two. ¿te gustaría que tu esposa te la estuvieran ultrajando allá afuera? ¿Te la estuvieran golpeando? No. Que viniera un grupo de fulanos y las maltrataran, y la golpearan. No. ¿Te gustaría? Pues de la misma manera tu amado, el Dios Todopoderoso, no le gusta que nos ultrajen. No le gusta que nos maltraten. No le gusta que nos lastimen. Por eso Él dice: no te hagas justicia tú, yo te voy a hacer justicia. Amén. Yo te voy a hacer justicia. Cuando tú le dejas a tu amado que Él te haga justicia, Él te hace justicia. Y mira que yo lo he visto y lo he experimentado 1,050,000 veces. Todo aquel que me ha hecho daño, y todo aquel que habla mal de mí, y todo aquel que me juzga, mi amado esposo me defiende. Amén. Mi amado esposo te defiende. Porque Él tiene el cuidado de nosotros. Pero tú tienes que creerle al amado. Tú tienes que creerle al amado. Tú tienes que de veras creer que tú tienes ese esposo amado que guarda y cuida de ti. No vengas los miércoles y los viernes solamente por venir a la iglesia. Ven con la pasión. Amén. Ven con el amado. Ven a adorarlo con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Amén. Ven con ese anhelo, ese deseo de recibir más de tu amado, de recibir más caricias de tu amado, de recibir más amor de tu amado, que te enloquezca el amor de tu amado, que salgas de aquí saturada del amor de Dios y puedas tú experimentar esta pasión del amor de tu amado. Amén. Amén. Eso es lo que quiere Dios cuando tú vengas aquí. Que te llenes de su amor eterno. Que te llenes de ese amor para que nada te falte, mi hermano amada, mi hermano amado. Hay personas que dependen de nosotros y quieren que nosotros les llenemos el corazón, cuando el único que conoce nuestro corazón es el amado eterno. Aleluya. Es nuestro amado Dios. Amen. ¿Cómo vas a amar a tu esposa si no amas a tu amado? Así es. ¿Cómo vas a amar a tu esposo si no amas primeramente a Dios por sobre todas las cosas? Amén. ¿Cómo, mis hermanos? ¿Cómo? Mira, para mí hubiera sido bien fácil caer con fulanos. 7 hombres en el proceso de mi crecimiento espiritual. 7 hombres se me presentaron diciéndome que iban a ser mi esposo. Pero por cuanto yo decidí desde el principio tener un solo esposo que se llama Jesús, Amen.
A mí nadie me pudo engañar ni me podrá engañar, mis hermanos. Amén. Yo me casé, me comprometí y tomé la responsabilidad que yo tenía como esposa de servirle a mi esposo como él quiere. Porque al casarte tú tienes una responsabilidad, esposo y esposa. Tienen responsabilidad con el amado. Nosotras las mujeres, cuando nos casamos con el hombre aquí en la tierra, tenemos que lavar, planchar, hacer de comer, ¿verdad? ¿Sí o no? Nadie nos mandó a trabajar, ¿o sí? La palabra de Dios no dice que la mujer va a trabajar y va a mantener al marido, ¿sí? Dice todo lo contrario, ¿verdad? Pero bueno, la liberación femenina ahí se cortó todo. Y las mujeres que creyeron, ¿verdad? Ándale pues. Trabaje por el marido y el marido a todo lo que da. Al cabo que mi vieja trabaja, pues órale. Y mira, Dios lo permite, ¿verdad? Porque a él no le gusta el estancamiento. Eso no es tanto el pecado es cuando tú no amas a Dios por sobre todas las cosas. Cuando tú amas más a tu trabajo, cuando tú amas más a tu esposa. ¿Le sigo o le paro? ¿Tú crees que en algunas iglesias el pastor, la pastora, el ministro, el profeta, los líderes te pueden obligar a amar a Dios? No, nadie te puede obligar a amar a Dios. Tú tienes que provocar tu carne, tu corazón a amar a Dios por sobre todas las cosas. Nadie nos puede obligar. Tienes que enamorarte. Si no lo amas, no hay compromiso, no hay responsabilidad. Es difícil levantar tus manos cuando estás en la adoración. Te tengo que decir levanta las manos, o les tienen que decir levanta las manos. Tenemos que provocar solamente, o sea, a que la persona levante las manos. Y no es necesario que yo te tenga que decir, sabes, que levanta tus manos cuando estés en la adoración. Una persona que ama a Dios levanta sus manos sin que se lo tengan que decir. Una persona que ama a Dios se conecta con Dios y empieza a llorar, empieza a gemir. Y gemimos por agradecimiento. Gemimos porque somos pecadores y no merecíamos el perdón de nuestros pecados. Pero no hay casi adoradores en espíritu y en verdad. Hay otra vez la misma canción, ¿verdad? Y ya antes no nos quitábamos la Paquita, la del barrio, el Vicente Fernández y el Juanga y todos aquellos que ya conocemos. Estábamos centrados y no importa que me toquen la misma. ¿Sí o no, mis hermanos? Ah, pero venimos a la iglesia y otra vez la misma. ¿Ah? Es la misma, pero es el mismo Dios al cual tú vas a adorar. Es al que tú le vas a adorar con la misma canción, la misma alabanza, con tu misma boca, con tu mismo corazón, con tu mismo deseo de adorarle, de agradarle, de llamarle la atención. ¡Hey, Señor! Aquí estoy en la iglesia adorándote en espíritu y en verdad, con la misma canción. Señor, te adoro. Con el mismo corazón te adoro. Con mi misma boca te adoro, Señor. Yo vengo a adorarte con mi misma alma, mi mismo cuerpo, Señor. Y vengo, Señor, a darte lo mejor de mí. Pero muchas veces vienes con las broncas, los problemas, las dificultades, las necesidades, y se te olvida adorar a tu amado. Porque traes aquí en la cabeza solamente el problema, la necesidad. ¿Sí o no, mis hermanos? Aquí tu cerebro te está diciendo el diablo, te está interrumpiendo el diablo y te dice no le cantes, no le adores,
no levantes tus manos, no brinques, no saltes, no te pongas contenta, no te pongas contento, no estés feliz, pon tu cara de amargada, de amargado, enójate, mira lo que está haciendo el otro, mira qué payaso, mira qué ridículo. Cuando la pastora se pone a danzar, mira la que ridícula, que simple, mira cómo está danzando, mira cómo... Esa no sabe danzar, nomás está haciendo show. Sabes que cuando yo vengo a danzar, yo le vengo a danzar al Rey de Reyes y Señor de Señores, que a mí no me importa si tú me criticas o no. Yo vengo solamente a adorar a mi Señor amado. Yo vengo a adorarle. Cuando yo me tiro al suelo y empiezo a gemir, mis hermanos amados, créeme, la verdad, ¿sabes qué? No hay otra cosa que yo no pueda hacer para agradecerle al Señor más que derramar mis lágrimas, derramarlas en el suelo y sentir que yo estoy lavando los pies de mi amado Jesús. Porque aquella mujer que cayó de rodillas, aquella mujer de la cual habla la historia de la Biblia, que aquella mujer trajo un perfume de alabastro y vino y lavó los pies de su amado, lavó la cabeza de su amado. ¿Sabes qué? Si tú no lo haces es porque no quieres. Si tú no lo haces es porque no lo amas, porque no hay agradecimiento en tu corazón de derramar una lágrima por agradecimiento a tu Padre. Amén. El pecado concebido te hace sentir el arrepentimiento y te hace sentir agradecimiento de todo lo que el Padre te perdonó. Al que más le perdona a Dios es el más agradecido. ¿Cuánto te ha perdonado Dios? Si Dios te ha perdonado tanto y no hay agradecimiento, entonces ¿qué quieres? ¿Padecer más para tener agradecimiento, mi hermana, mi hermano? ¿Qué estás esperando? ¿Que te mande el Señor a un hospital? ¿Qué estás esperando? ¿Que el Señor te reprenda porque no cambias tu carácter? ¿Porque no cambias tu manera de hablar? ¿Porque no cambias y sigues desobedeciéndole? Tenemos obligación de amar al amado. ¿Por qué la gente no ama a Dios? ¿Sabes por qué muchos no aman a Dios? Porque creen que se merecen ser perdonados por Dios. Creen que es obligación de Dios que nos perdone. ¿Sabías tú eso? Hay muchas mentes que dicen, Él murió por mis pecados y ahora que me perdone. Él murió, que me perdone. ¿Para qué me hizo vivir? ¿Para qué me trajo a la tierra? Si Él murió, pues que me perdone. Y hablan así, de esta manera: Señor, perdóname. Oye, como si su pecado hubiera sido cualquier pecado. Como si su pecado no hubiese dañado y lastimado el cuerpo de Cristo. Y qué fácil es decir, Señor, perdóname. David, cuando pecó, se tiró al suelo y gemía. Y aún así, Dios lo perdonó, pero aún así pagó por su pecado. Amen. Y yo hace rato le dije a una persona: es necesario que acontezca todo esto para que venga un arrepentimiento genuino. Yo le he dicho al Señor: Señor, si yo peco, castígame y mándame hasta el hospital si quieres, porque ahí me va a hacer que yo me arrepienta. Por eso yo tengo temor de Dios, mis hermanos, porque yo cuando hablo con Dios, yo hablo en serio. Yo hablo en serio. Yo no estoy jugando a la cristiana. Yo no estoy jugando a la iglesita, no, mis hermanos. Yo estoy en serio con Dios. Y si te vengo a predicar lo que te predico es porque Dios me pone que te predique esto. Y yo sé que hay personas que no les agrada. Yo sé que hay personas que ya no quieren ver los videos, no me importa. Lo que me importa es que aquellos que vean, y aquellos que entiendan, y aquellos que crean, y aquellos que sean liberados, y aquellos que sigan adelante, serán salvos junto conmigo. Amen. Porque yo no voy a apapachar el pecado de nadie, mis hermanos. Yo te amo, no quiero que te pierdas. Yo te amo, yo quiero estar contigo en el reino de Dios. Quiero que tu familia y que toda mi familia vayamos a la presencia de Dios y poder estar en ese lugar tan hermoso que Dios nos ha prometido. Que Dios nos ha prometido, mis hermanos.
verdaderamente tienes agradecimiento. ¿Has ungido los pies a tu Señor con tus lágrimas? ¿Has ungido? ¿Has ungido su cabeza? ¿Qué hizo esa mujer? Esa mujer estaba tan agradecida porque era una prostituta. Era una mujer que todo el mundo la acusaba, que toda la gente la conocía. Toda la gente hablaba mal de ella. Ya no tengo mucho tiempo para darte esta cita bíblica, pero quiero que en tu casa leas Mateo 10, 37. En tu casa leas, estudies, te des cuenta cómo esta mujer entregaba todo de ella por amor a Jesús. Marcos 12:30. Hay gente que se siente bien porque ya no fornican, porque ya no toman licor, porque ya no fuman, porque ya no hace lo malo. Todo aquello malo que hacía ya no lo hace. Pero quiero decirte que de nada te sirve todo esto si la motivación no es el amor de Dios en tu vida. Si el amor de Dios no está encima de tu vida y encima de cualquier cosa, de nada te sirven los dones. Ahí en Lucas 7:36, y esta es la cita bíblica de esta mujer de la cual habla el Señor, del 7:36 en adelante, donde uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, que habiendo estando en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Esta mujer tenía fama de pecadora, que fue engañada, traicionada, ultrajada, maltratada. Se prestó con fariseos a prostituirse. Pero cuando escuchó que Jesús estaba en la casa del fariseo, fue hasta la casa de este fariseo con un frasco de alabastro. Y esta mujer fue tocada por el amor de Jesús. Y ese amor que le tuvo a Jesús la llevó a rociar todo su perfume. Y con lágrimas lavaba sus pies, mis hermanos amados. Ella sentía tanto agradecimiento de lo que Dios había hecho en su vida, porque le había hecho cambiar su manera de pensar y su manera de ser. Y esos hombres que estaban alrededor, uno de ellos se burlaba de ella y decía: esta mujer, ¿por qué llora tanto? Esta mujer, qué ridícula. Esta mujer, ¿por qué se pone a rociar el perfume tan caro encima de Jesús? Esta mujer, ¿por qué le besa los pies a Jesús? Esta mujer no dejaba de besarle los pies a Jesús. ¿Y sabes por qué lo hacía? Por tanto agradecimiento. ¿Cuántas veces le has besado los pies a Jesús? ¿Cuántas veces tú le has lavado los pies a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántas veces? ¿Sabes que cuando tú derramas
tus lágrimas delante de Él, tus lágrimas caen hasta sus pies. Y Él no toma en vano tus lágrimas, sino lo contrario. Ahí es donde tiene misericordia de ti. Ahí es donde tiene Él tanta misericordia de ti, tanta misericordia de mí. Que dice, no importa cuánto tú pecaste. Que dice, no importa cuántos azotes me dieron por causa tuya. No importa. No importa la cruz del Calvario. No importan los clavos que me pusieron en mis manos por causa de tu pecado. Porque por amor a ti me di. Por amor a ti me di. Para que vinieras eternamente conmigo. Para que pudieras entrar a mi reino. Por amor a ti. Por amor a ti. Pero hoy te pregunto, ¿esta palabra realmente te habló? ¿Esta palabra realmente te hace recapacitar y entender que te hace falta amar a tu amado? Amar a Dios por sobre todas las cosas para que realmente tú y yo podamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Sabes que si tú y yo no nos amamos es porque no amamos a nuestro Señor Jesucristo? ¿Sabes que si tú y yo no amamos a nuestro prójimo es porque no amamos a Dios? Esas son las señales realmente que tenemos que tener. Si tú eres muy difícil para perdonar, si tú eres una persona muy fácil para tener rencores y resentimientos, si tú eres una persona que solamente mira los errores de los demás y no miras sus errores y no miras la condición en la cual te estás moviendo y no te das cuenta que esas personas a las cuales estás mirando sus errores están tan faltas del amor de Dios, están tan falta de aquellos hombres y mujeres valientes, aquellos ministros y siervos que realmente pagan un precio por ellos, aquellos que clamamos en el desierto por aquellos que se pierden, por aquellos que están a punto de irse al infierno por causa de sus pecados. Si tú y yo realmente amamos a Dios, tenemos misericordia de aquellos pecadores, porque Jesucristo tuvo misericordia de aquellos pecadores en aquellos tiempos y los sigue teniendo todavía. ¿Realmente amas al Señor? ¿Realmente lo amas? Apacienta las ovejas. Yo amo al Señor con todo mi corazón, con todas las fuerzas. Lo amo. Y no te quiero convencer yo a ti. Al que quiero convencer es a Él. Por eso trato de hacer la voluntad de Él. Yo no quiero convencerte a ti, lo quiero convencer a Él. Y quiero que Él tenga contentamiento conmigo. Pero de la misma manera quiero que Él tenga contentamiento contigo. Y que te vea y que diga, realmente me amas. Realmente me amas porque amas a mi prójimo. Realmente me amas porque haces mi voluntad. Realmente me amas porque resistes el pecado. Realmente me amas porque te estás preparando como la novia sin mancha y sin arruga. Realmente me amas porque resistes al diablo. Realmente me amas porque me estás representando aquí en la tierra. Realmente me amas porque vas y das testimonio de donde yo te saqué. Realmente me amas porque vas con los enfermos y los sanas. Realmente me amas porque vas y abres las puertas del infierno y abres cerrojos y abres candados y das libertad a mis hijos. Realmente me amas porque vas con los pobres
comer. Realmente me amas porque vas con los huérfanos y les llevas alimentos. Realmente me amas y vas y predicas mi palabra a las cárceles y das testimonio de que yo soy real, de que yo sigo siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Realmente me amas. Realmente me amas. Realmente me amas porque con tus lágrimas lavas mis pies. Y con tu perfume me preparas para ser crucificado. Realmente me amas. Porque reconoces que solo yo te puedo perdonar tus pecados. Realmente. ¿Le amas? ¿Cuánto hay en tu corazón de agradecimiento? Yo no sé si tú necesitas ser ministrada nuevamente, ministrado. Yo solamente sé que necesitas enamorarte de Él. Yo solamente sé que necesitas conocerlo a Él. Yo solamente sé que todos